Muy bien, vamos a empezar con los óxidos básicos o metálicos. Ya habíamos visto antes donde observamos oxidación de metales, por ejemplo, en objetos que tenemos en casa o incluso en las frutas. Los óxidos también son utilizados en la industria, en algunas eh, cosas que se pueden usar o que se realizan, por ejemplo, en pigmentos, en fertilizantes, en cosméticos. Entonces tienen varios usos y son importantes en nuestro medio. Ahora nos vamos a dedicar a aprender cómo es la notación o formulación de los óxidos básicos, cómo es la nomenclatura o cómo es el nombre de los óxidos básicos, según las tres nomenclaturas que se han ido dando a lo largo del tiempo. Está la nomenclatura tradicional o clásica, la Stock y la UPAC. Vamos a empezar por la notación o formulación. Aquí les he dejado algunos pasos que pueden seguir al momento de hacer la formulación. Primero dice se deben escribir los símbolos del metal y del oxígeno. En este caso vamos a escoger cualquiera solo para hacer los ejemplos. Luego es el nombre el que nos va a decir qué metal vamos a usar. Por ejemplo, ahora podemos usar el sodio. Entonces pongo el símbolo del sodio y para que sea un óxido, yo debo colocar a su lado el oxígeno. Bueno, como ayuda, porque no es obligatorio, como ayuda en la parte superior de cada símbolo, puedo poner la valencia de cada uno, la valencia que voy a usar. Por ejemplo, el sodio tiene como única valencia el +1. Y el oxígeno siempre va a ser -2, como se los he colocado en la lista. Bueno, después de poner como ayuda estas valencias, ¿qué debo hacer? Debo intercambiarlas una con otra. Lo que le puse al sodio, le voy a poner al oxígeno, pero en la parte inferior. De esta manera. Vamos a volver a escribir lo mismo en otro lado, solo como ayuda. Ahí está, sodio, oxígeno. Y ahora voy a hacer el intercambio que les decía. Lo que hay en el sodio, como en la parte superior es la valencia, se va a convertir en el subíndice del oxígeno, es decir, el numerito que va en la parte de abajo, ¿no? Y en la parte de abajo del sodio voy a poner lo que estaba en el oxígeno, que era el 2. Entonces pongo en la parte inferior como subíndice el 2. ¿Por qué este 1 lo voy a eliminar? Porque el 1 se sobreentiende, no se escribe. Así que cuando no vean que hay algún numerito en la parte inferior, es el número 1. Bueno, ¿de dónde vino ese 1 que está en la parte inferior de oxígeno? Vino de sodio. Y el 2 que está en la parte inferior del sodio vino del oxígeno, ¿no? De la valencia del oxígeno. Como ven, no estoy intercambiando signos, solo estoy intercambiando los números. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué pasaría si las valencias tal vez son pares? Por ejemplo, mercurio. Vamos a escribir al mercurio. Y mercurio tiene 2 valencias, +1, +2. Yo voy a escoger por ahora el +2, pero ustedes, cuando les toque hacer algún ejemplo, el nombre es el que les va a decir si hacer con el +2 o hacer con el +1. Vamos a escribir a su lado al oxígeno y vamos a poner como ayudita su valencia también, -2. Como ven, he colocado las valencias y me doy cuenta que ambas son pares. Cuando sean pares, entonces lo que vamos a hacer es simplificar ambas. Vamos a simplificarlas para que podamos reducir la cantidad de la valencia, ¿no? Estoy tachándolas para que miren que las he simplificado. Y bueno, al simplificar
estoy sacando mitad de cada número. Entonces, la mitad del 2 sería 1, ¿no? Y la mitad del otro 2 del oxígeno también sería 1. Eso que me quedó lo voy a intercambiar. Como decíamos, lo que hay en el metal se va a ir para la parte inferior del oxígeno. Y lo que hay en el oxígeno se va a ir en la parte inferior del mercurio, como subíndice. Entonces, lo voy a hacer aparte para que ustedes lo entiendan. Mercurio, estoy escribiendo otra vez mercurio, y oxígeno. ¿Por qué no he escrito ningún número en la parte inferior? Porque se trata del número 1. 1 para el mercurio y 1 para el oxígeno, pero les acabo de decir que el 1 no se escribe, se sobreentiende. Entonces, al no haber números aquí en la parte inferior, estoy suponiendo que vino de la parte superior, ¿no? O sea, de la valencia. Vino con el número 1. Podemos hacer otro ejemplo y vamos a hacer todo el intercambio lo vamos a hacer en un solo ejercicio. Por ejemplo, está el manganeso. Voy a hacer o trabajar con el manganeso. ¿Cómo van a saber ustedes cuándo trabajar con qué metal y con cuál de sus valencias? Pues por el nombre. El nombre les va a decir. Como no estamos aprendiendo todavía el nombre, estamos haciendo cualquier ejercicio al azar. Entonces ya he escrito lo que me dice la orden. Escribir el símbolo del metal y símbolo del oxígeno. Ahora como ayudita voy a anotar las valencias de cada uno. En este caso voy a usar el +3. Manganeso es +2 +3. Pero por ahora solo tengo que usar una. Entonces voy a escoger el +3. Y el oxígeno siempre es -2. Ahora voy a hacer el intercambio. Me doy cuenta que no se puede simplificar porque el manganeso es 3 y el oxígeno es 2. Entonces no puedo hacer una simplificación. Hago el intercambio directo. El 2 que había en el oxígeno lo voy a llevar para la parte inferior del manganeso y el 3 que había en el manganeso lo llevo a la parte inferior del oxígeno. Estoy haciendo un intercambio. Vuelvo a repetir, no hago un intercambio de signos, sino solo los números. Solo los números. Y cuando toque simplificar, lo puedo hacer. Otros autores, algunos textos, esta simplificación lo hacen en la parte inferior, en los subíndices. El orden como lo hagan, no importa. Lo que interesa es que quede la fórmula correcta, con los subíndices correctos. Esa sería la formulación o notación de los óxidos básicos. Como les decía, pues tenemos que saber cómo nombrarlos, así que vamos a empezar. Una aclaración es que si no saben el símbolo o no saben la valencia del metal, les va a costar mucho hacer los ejercicios, así que deben seguir repasando los símbolos de los metales y también sus valencias o números de oxidación. Nomenclatura tradicional. Bueno, aquí nos muestran algunos casos. Por ejemplo, para empezar, sí o sí debemos emplear la palabra óxido. ¿Cuándo me voy a dar cuenta que es un óxido? Cuando veamos al metal acompañado del oxígeno. Y eso ya me dice que es un óxido. Entonces, sí o sí voy a poner la palabra óxido. ¿Ya? Ahora, dice, si el metal solo forma un óxido, se antepone a su nombre la preposición de. O sea que si solo tiene una valencia, a eso se está refiriendo. Como sodio solo es +1, entonces sí le voy a poner la palabra de. Luego se debe poner el nombre, dice el nombre del metal. Como Na es sodio, entonces yo le voy a poner sodio, de sodio. Entonces, ¿cuándo vamos a usar el de, la preposición de en la nomenclatura tradicional? Cuando el metal solo tenga una valencia. Por ejemplo, litio, sodio, potasio. Y en el otro grupo está calcio, zinc, bario, radio. Y en el grupo más pequeño que habíamos anotado era aluminio y bismuto, que solo es +3.
Entonces, todos esos grupos que solo tienen una valencia o un solo número de oxidación, siempre el D. ¿Qué pasa si la valencia del metal no es solo una, sino son dos? Por ejemplo, el cobre y el mercurio, que es +1 +2, o el hierro, el níquel, el cromo, el manganeso, que son +2 +3, el plomo, el paladio, el estaño, que son +2 y +4. ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, cuando se use, dice, la valencia menor, vamos a usar la terminación oso seguido de su nombre, del metal. Y cuando se use la valencia mayor, vamos a usar la terminación ico seguido del nombre del metal. Vamos a ver. Sí o sí, primero la palabra óxido. Óxido. Ya no voy a colocar D porque no se trata de un metal que tenga una sola valencia. El hierro tiene dos valencias. Entonces, debo colocar su nombre directamente con la terminación oso o ico. Ahora, debo comprobar qué valencia está usando. Si hierro, usará el +2 o usará el +3. En este caso está usando el +2 porque, como vemos, hay 1 como subíndice en el hierro, 1 como subíndice en el oxígeno, y esos números 1 vinieron de las valencias. Pero hierro ni oxígeno son 1, entonces se tuvo que haber simplificado. 2 de hierro con 2 del oxígeno. Así que hierro está usando el +2. Por lo tanto, va a terminar en oso. Además, que el hierro utiliza su nombre antiguo. Entonces, le vamos a poner ferroso. Vamos a ver el otro caso, manganeso. Obviamente, primero la palabra óxido. No le pongo el D porque manganeso tiene dos valencias. Entonces, o es oso o es ico. Como ven, hay un 3 en el oxígeno, eso vino de la valencia de manganeso. Y hay un 2 de manganeso que vino de oxígeno. Sí, el manganeso es +3 y el oxígeno es -2. Entonces, va a ser ico. Vamos a poner su nombre y es mangánico. Y el último, como el calcio no tiene dos valencias, le voy a poner D y su nombre, calcio. Vamos a pasar a la nomenclatura stock. Esta nomenclatura se trata también de colocar la palabra óxido. Debo colocar la preposición de, no importa el caso. Debo colocar el nombre del metal, pero para mostrar la valencia que está usando el metal, debo colocarlo en números romanos. ¿Cómo voy a saber qué valencia está usando el metal? Ya les dije, tienen que observar. Lo que hay en el sodio vino del oxígeno. Si en el sodio hay un 2, el oxígeno tenía el 2, o sea, -2. Y el oxígeno, que aquí vemos que tiene el número 1, que se sobreentiende, vino del sodio. Y efectivamente el sodio es +1. Así que en número romano voy a poner la valencia del sodio, 1. Siguiente ejemplo. También la palabra óxido. Y esta vez su nombre normal, hierro. Y su valencia en números romanos. ¿Cómo determinamos la valencia? Observando los subíndices. Como hay subíndice 1 en cada uno, esos vinieron de la valencia. Como hierro ni oxígeno es 1, tuvieron que haber sido números que se simplificaron. En este caso fueron el número 2 que se simplificó, o son el número 2 que se simplificó. Siguiente ejemplo, óxido de manganeso. Y en números romanos ya saben qué valencia estos son. El 3, ¿verdad? Y por último, el óxido, el óxido de calcio. Y en números romanos, su valencia. Así que cuando les toque un metal que tiene dos valencias,
el nombre les va a decir qué valencia usar. Como ven, los mismos ejemplos están en la nomenclatura tradicional y en la nomenclatura stock. Bueno, lo que sucede es que el mismo compuesto, el mismo óxido, puede ser nombrado con la tradicional o puede ser nombrado con la stock. Por ejemplo, el sodio con el oxígeno. Su nombre tradicional es óxido de sodio. O el hierro con el oxígeno. Su nombre tradicional es óxido ferroso. Pero en la stock, su nombre es el óxido de hierro 2. Así que un mismo compuesto va a tener el nombre con cualquiera de las nomenclaturas. La nomenclatura UPAC es aún más sencilla, solo se debe colocar la palabra óxido, la preposición de y el nombre del metal. Pero en cada palabra vamos a anteponer prefijos. El prefijo mono significa 1, el prefijo di 2 y el prefijo tri 3. ¿Cómo ponemos o cómo sabemos qué prefijo colocar? Pues nos fijamos solo en el subíndice. En los subíndices, no en las valencias. Como ven, el oxígeno tiene como subíndice 1. Por lo tanto, delante de la palabra óxido le vamos a colocar la palabra mono, ¿no? Le voy a quitar una O y se va a leer monóxido. Y si vemos, como subíndice del sodio hay un 2, por lo tanto le voy a poner un prefijo de di, disodio. Vamos a ver los otros ejemplos. Lo mismo, ponemos la palabra óxido de y el nombre del metal, en este caso, hierro. Ahora, delante de cada palabra voy a poner los prefijos que me dicen los subíndices de cada uno. En el oxígeno hay el subíndice 1, entonces le voy a poner el prefijo mono, monóxido. Y en el caso del hierro también hay el número 1, por lo tanto le toca el prefijo mono. Pero en el caso del metal es opcional. Podemos ponerle como no también. Así que puede ser monóxido de monohierro o monóxido de hierro directamente. En este caso le voy a poner directo. Va a ser trióxido. ¿Por qué trióxido? Porque hay un 3 en el oxígeno. De dimanganeso. ¿Por qué dimanganeso? Porque hay un 2 en el manganeso. Y por último, también hay un monóxido de calcio. ¿Por qué? Porque hay 1 en el calcio, entonces como les dije, es opcional ponerle el mono o no. Ahora, la idea es que cuando solo me den los nombres, yo me debo fijar para hacer la fórmula. Yo no hago al azar la fórmula, lo hago según su nombre. Y esto ha sido la notación y las nomenclaturas.